Bueno, hola y bienvenidos a un nuevo programa aquí en el podcast de Contracultura. Momento de la grabación de este programa 27 de marzo del año 2025. Y hoy día les quiero traer una información que prácticamente no está disponible en casi ningún lugar. Es muy difícil poder encontrar esto. Y este esfuerzo que estoy trayendo al programa el día de hoy a través de esta información que he recopilado para que la puedan conocer, tiene que ver con ir en búsqueda de la verdad, de analizar ambos espectros, ¿no? Y poder formarnos siempre, como decimos acá, la propia opinión y utilizar esta información como algo netamente referencial. No tienen por qué creer en todo lo que van a escuchar hoy día, pero sí es importante que lo tomen en cuenta porque está bien documentado. Y hoy día vamos a hablar de la ilustración oscura. Vamos a hablar del Dark MAGA. ¿Qué significa? Ustedes han escuchado este acrónimo MAGA, Make America Great Again, que usa Donald Trump. Ha sido parte de su campaña, ¿no? Durante todo el tiempo. El eslogan de campaña. Pero quiero adentrarme en esta historia que nos podría mostrar algunos peligros sobre la presente administración de Trump. Y esto no es para llevarlos a un estado de miedo y a un estado de desesperanza, sino que para estar alertas. Como siempre hemos dicho desde un principio, hay que ver cómo van evolucionando las cosas, pero hay que analizar diferentes perspectivas, ¿no? Para poder tener una idea general de lo que está pasando. Muchas veces yo comparto información y el hecho de que yo la comparta, yo mismo les digo, esto no es garantía de que esto sea así. Tómenlo como algo referencial, pero mucha gente cree que por el hecho de uno compartir algo está completamente de acuerdo, ¿no? Aquí vamos a explorar el aceleramiento. Ustedes se preguntarán qué es eso. Bueno, vamos a ver el aceleramiento, vamos a ver las raíces de la ilustración oscura, la denominada ilustración oscura. Y necesitamos hacer esto porque, sorprendentemente, el compromiso que hay aquí con el aceleracionismo, que sigue un camino filosófico que ha sido trazado por la ilustración oscura, ejerce una poderosa influencia tanto en la izquierda como en la derecha del espectro político, y por eso es importante analizar esto. Tenemos que examinar estas ideas. Y por supuesto para ello vamos a entrar en algunos textos que son bastante impenetrables y esto no será una tarea fácil sin duda. Así que si estamos listos para empezar a lidiar con todos estos conceptos bastante extraños y muy desconocidos para nosotros, bueno, quédate conectado en el programa del día de hoy, no te vas a querer perder un segundo. Vamos a un pequeño corte y ya volvemos. Bueno, y el programa del día de hoy en Contracultura es presentado por micasino.com. Juega, gana y sobre todo cobra. Aquí vas a poder encontrar una serie de juegos que son muy entretenidos y lo más genial de todo esto que vas a poder encontrar deporte. Vas a poder ver algunas transmisiones en vivo incluso y vas a poder encontrar todos tus equipos favoritos de fútbol. En el caso de que te guste el fútbol, están las ligas, están los equipos, vas a poder encontrar todo eso aquí en micasino.com y por supuesto ganar dinero con esto. Así que utiliza hoy el código CONTRA. Si utilizas el código CONTRA, tu primer depósito se va a ver duplicado. Y si ya tienes una cuenta con el código CONTRA, al depositar vas a tener un 25% de incremento en tu depósito. Así de simple. Utiliza el código CONTRA para registrarte y juega ahora en micasino.com. Juega, gana y sobre todo cobra. micasino.com. Bueno, aquí estamos de vuelta en el podcast de Contracultura hablando de la ilustración oscura. ¿Qué tiene que ver esto con Trump? ¿Qué tiene que ver esto con Musk? Bueno, vamos a descubrir todo eso hoy día. Este término aceleracionismo que yo les mencionaba hace un rato fue mencionado por primera vez en la novela de ciencia ficción que se publicó el año 1967 que se llamaba El Señor de la Luz. Era una novela del señor Roger Zelazny y se aplicó esta con frecuencia en economía a mediados de la época de los 70. Y a partir del año 2010, todo esto ha experimentado un resurgimiento cuando comenzó después a utilizarse todo esto en el sentido de poder acelerar el surgimiento de la denominada tecnosociedad.
Y aquí se acuñó este término, ¿no?, que resurgió, este término del aceleracionismo, y con el señor Benjamin Noyes, que era un profesor inglés de teoría crítica. Pero bueno, ¿qué nos interesa aquí? En este último uso que se le empezó a dar a este término, al aceleracionismo, un término que, como dijimos, tenía apenas una década de antigüedad, ¿cierto? Todo esto fue muy impactante, ¿no? Poder descubrir que todo este aceleracionismo ya está aparentemente implementado, como dicen muchos, en todas partes, ¿no? Y de hecho parece haber sido adoptado por muchas de las personas e instituciones más poderosas del planeta. Vamos a ver en qué están pensando ellos, ¿no? Porque es muy interesante poder entrar en la mente de estas personas para tampoco no perdernos. Así que cuando el Foro Económico Mundial, por ejemplo, firmó su alianza estratégica con las Naciones Unidas, afirmó que el propósito era acelerar la implementación, cito textual, acelerar la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Y en su carta del año 2021 a los accionistas, el director ejecutivo de BlackRock, Larry Fink, que muchos de ustedes conocen, mencionó la aceleración en esta carta del año 2021 7 veces. Está mencionada en esta carta. Se imaginarán ustedes que esto no es una coincidencia. Y hay 3 ejemplos, por ejemplo. Valga la redundancia, ¿no? La pandemia también ha acelerado tendencias más profundas. La reasignación del capital se aceleró incluso más rápido de lo que esperaba. El impulso continúa creciendo y en el año 2021 se acelerará con dramáticas implicaciones para la economía mundial, dijo Fink. Bueno, aquí también está en juego el gobierno del Reino Unido, que cuenta con numerosos aceleradores de políticas. Y estaría nuestra ahora ver si estas políticas, estas aceleraciones de políticas se están aplicando en cada uno de nuestros países. Y los políticos en el Reino Unido, curiosamente, hablan de aceleracionismo. En su declaración, por ejemplo, sobre el supuesto plan de crecimiento de la economía británica, el exministro de Hacienda, ministro de Finanzas del Reino Unido, en realidad, Kwasi Kwarteng, porque estos nombres ya ustedes saben que todo esto va mutando, ¿no? Es cada vez más complicado pronunciar, son menos anglosajones, digamos. El señor Kwasi Kwarteng dijo lo siguiente. Dijo, estamos publicando una lista de proyectos de infraestructura que serán priorizados para su aceleración. Puedo anunciar que aceleraremos las reformas, citó varias ahí, y liberalizaremos las reformas de planificación también en sitios específicos acordados. Dijo, liberando tierras y acelerando el desarrollo durante 10 años. Habrá desgravaciones fiscales aceleradas para estructuras de edificios. Vamos a comprender aquí qué significa esto. Durante, por ejemplo, esta famosa pandemia o pseudopandemia para algunos, ¿no? ¿Qué hizo la Organización Mundial de la Salud? Creó su acelerador de acceso a herramientas contra la COVID-19, por ejemplo. El ministro de Defensa del Reino Unido creó su acelerador de defensa y seguridad. En el año 2016 se denominó el DASA, Delta Alfa Sierra Alfa. Como esto era parte de una cooperación público-privada para la innovación aprovechable en tecnología de defensa, por ejemplo. Eso era este acelerador de defensa y seguridad, el DASA, que creó el Ministerio de Defensa del Reino Unido. En el año 2020, Joseph Davis, quien es economista jefe del gigante global que muchos de ustedes conocen, Vanguard, escribió un artículo. Y en este artículo se anticipó además a las opiniones de Flink, en el que analizaba cómo la pandemia ha acelerado algunas tendencias ya existentes en una sección que se titulaba aquí El futuro acelerado. ¿Qué fue lo que dijo el señor Joseph Davis? Dijo, la pandemia funcionó como una opción de compra para el incremento gradual de los empleadores. Las modalidades de teletrabajo, por ejemplo, ya no podían servir como experimentos controlados de productividad. Se volvieron indispensables. Estén preparados o no, los empleadores en su mayoría han logrado implementar con éxito el teletrabajo seguro y eficiente y han redefinido la dinámica del equipo. La COVID-19 también ha acelerado los desafíos que enfrentan los restaurantes y los comercios tradicionales, dijo Davis. El comercio electrónico y la entrega de comida a domicilio, que ya estaban en auge antes de la pandemia, se han vuelto esenciales para los consumidores preocupados por la interacción presencial. Esta declaración que da el señor Davis, que ya dijimos que es el economista jefe de este gigante global de inversiones Vanguard, revela algo mucho más importante sobre esta noción de
aceleración. La mayoría podemos considerar aquí como el participio presente del verbo acelerar, ¿no? Pero simplemente es un adjetivo para describir un cambio de velocidad y un poco más. Pero Flink y Davis parecen estar entre quienes le atribuyen un significado diferente. Para ellos, acelerar también implica disrupción. Esto es un catalizador, ¿cierto? Un acelerador para el cambio logrado a pasos agigantados, en lugar de mediante un progreso constante, ¿cierto? Un catalizador en química, muchos de ustedes saben que incrementa la velocidad de una reacción química, ¿cierto? Y se recupera sin cambios esenciales. Al final de esta reacción es algo que acelera un proceso determinado, especialmente un proceso químico, ¿no? Pero aquí lo importante es seguir entendiendo estos conceptos y por qué tenemos que prestarles tanta atención, ¿no? Porque después nos vamos a perder esta información y a lo mejor no vamos a entender algunas de las cosas que se están aplicando. Siempre es bueno estar en la mente, tratar de estar en la mente de las personas más poderosas del mundo para entender en qué están pensando y hacia dónde están conduciendo los procesos. Estamos llegando aquí al punto donde lo que nos estamos dando cuenta, ¿no? Y lo que estamos descubriendo en realidad entonces es que este aceleracionismo es una filosofía sociopolítica distinta. Y aquí es razonable preguntarse si todos estos aceleradores se basan de hecho en una ideología. Porque acaso el concepto de aceleración implica algo más de lo que parece. Incluso el uso del término por parte de personas como... ¿Quién usa este término? ¿No? Personas como Schwab, Flink, Davis, Kawarteng. Vaya a saber uno cómo se pronuncia eso. Pero ustedes ya están reconociendo de quién estamos hablando. Esto significa, y es lícito hacer esta pregunta, ¿significa simplemente algo más que acelerar? Vamos a ver la izquierda aceleracionista, por ejemplo, ¿cierto? En su útil exploración del aceleracionismo, porque eso han hecho. Andy Beckett, del Guardian, ¿no? Él describió las creencias fundamentales de sus exponentes, los aceleracionistas, ¿no? ¿Qué dijo? Los aceleracionistas argumentan que la tecnología, en particular la informática y el capitalismo, en particular su variante más agresiva y global, deberían acelerarse e intensificarse enormemente. Los aceleracionistas favorecen la automatización, favorecen una mayor fusión de lo digital y lo humano. A menudo favorecen la desregulación empresarial y una reducción drástica del gobierno. Creen que la gente debería dejar de engañarse pensando que el progreso económico y tecnológico puede controlarse. A menudo creen, además, que la agitación social y política tienen un valor en sí misma, ¿no? Él también ofreció otra visión de esto, ¿no? Otra visión de lo que no es el aceleracionismo. El señor Andy Beckett del Guardian dijo: el aceleracionismo, por lo tanto, va en contra del conservadurismo, el socialismo tradicional, la socialdemocracia, el ambientalismo, el proteccionismo, el populismo, el nacionalismo, el localismo y todas las otras demás ideologías, dijo el señor Beckett. Bueno, Beckett, ¿por qué es tan importante? Porque él además escribió sobre la actividad de los aceleracionistas radicales en la Universidad de Investigación de la Cultura Cibernética, la CCRU de la Universidad de Warwick. Esto fue a mediados de la década de 1990. Y sería fácil descartar, dice nuestro héroe, ¿no? Quien nos escribe, nos trae esta información, este artículo fantástico que se llama La Ilustración Oscura de Ian Davis, ¿no? ¿Y qué es lo que nos está diciendo él? Dice que sería fácil poder descartar todas estas reflexiones impulsadas por las drogas de estos iconoclastas cyberpunks que buscan deconstruirlo todo desde la política y la sociedad hasta la economía y la filosofía como poco más que una introspección, dice el nihilista. Esto sería un error, dice según el señor Davis. Es evidente que las ideas de los líderes de opinión de la CCRU, como los profesores, además, Seiji Plant y Nick Land, también, que han perdurado, gracias a todo esto en gran medida, quienes las han seguido promoviendo, como el señor Mark Fisher y Alex Williams. Todo esto teniendo, por supuesto, un profundo impacto en las agendas políticas globales. Si bien esta asociación a menudo pasa desapercibida, el aceleramiento impregna, como veremos, la planificación estrategia de los think tanks globalistas y de quienes los conforman.
El aceleracionismo ha sido criticado por algunos por pertenecer a la derecha política, una expresión de popularismo favorecida por la llamada alt-right, ¿cierto? Esta derecha, digamos, alternativa, o incluso por la extrema derecha, ¿no? En todo esto entre comillas, por supuesto. Exploraremos ahora todas estas razones en breve, nos dice el señor David, pero sin embargo también ha sido adoptado por la izquierda esto, y especialmente por lo que podríamos llamar la izquierda ambientalista. Todo esto contradice en cierta medida la observación de Beckett que vimos hace un rato arriba, ¿no? Pero en el año 2013, tras la crisis financiera mundial del 2008 y basándose además en el trabajo de esta universidad, la CCRU que mencionamos recién, esta universidad de Warwick de investigación de cultura cibernética, aquí es donde entran los profesores académicos canadienses Alex Williams y Nick Cernicek, que escribieron el manifiesto aceleracionista. Este manifiesto declaraba que la interpretación del aceleracionismo por parte de los autores era la única respuesta viable a lo que denominaron el colapso del sistema climático planetario. Y escuchen muy bien lo que viene a continuación, porque aquí hay algunas citas, ¿no?, de lo que pusieron. Ellos dijeron: la política actual se ve acosada por una incapacidad para generar nuevas ideas y modos de organización necesarios para transformar nuestras sociedades y enfrentar y resolver las aniquilaciones venideras. Creemos que la división más importante en la izquierda actual es entre aquellos que se aferran a una política popular de localismo y aquellos que describen lo que debe llamarse una política aceleracionista cómoda con una modernidad de abstracción, complejidad, globalidad y tecnología. Una política aceleracionista busca preservar las ganancias del capitalismo tardío mientras va más allá de lo que su sistema de valores, estructuras de gobernanza y patologías de masas permitirían. La elección de enfrentarnos es severa, o un postcapitalismo globalizado o una fragmentación lenta hacia el primitivismo, la crisis perpetua y el colapso ecológico planetario. Eso es lo que escribió el señor Nick Cernicek y Alex Williams, ¿no?, en este manifiesto aceleracionista. Williams y Cernicek afirmaron que no había otra opción que actuar para lograr un postcapitalismo globalizado. Consideraban además este aceleracionismo como la clave para poder salvar el planeta, pero también se oponían a lo que identificaban como el aceleracionismo de la hegemonía neoliberal. Se dan cuenta lo complejo que son las estructuras. Todas estas estructuras filosóficas, ¿no?, ideológicas, a las que muchas veces no tenemos acceso y donde ahí permea la izquierda y la derecha de una manera mucho menos evidente, ¿no? Pero nosotros lo que nos llega abajo de rebote, muchas veces decimos, bueno, casi todos, porque lo otro también es caer en una falacia, ¿no? Decir que todos, no, casi todos actúan movidos más o menos por los mismos intereses. Aquí podemos tener una idea de cuáles son más o menos esos intereses. ¿Tendrá algo que ver el aceleracionismo en lo que estos autores, por ejemplo, de la izquierda, como Williams y Cernicek, han afirmado que no existe otra opción que actuar ahora con este aceleracionismo para lograr lo que ellos denominan este postcapitalismo globalizado? Así que si algún sistema ha sido asociado con las ideas de aceleración, ese es el capitalismo. En su forma neoliberal. Su autopresentación ideológica es la de liberar las fuerzas de destrucción creativa, dando rienda suelta a innovaciones tecnológicas y sociales cada vez más aceleradas, ¿no? Interesante, ¿no? Esto de destrucción creativa, estas fuerzas de destrucción creativas, según el señor Williams y el señor Cernicek, que escribieron este libro, El Manifiesto Aceleracionista, en el año 2013. Pero aquí hay mucho más para ir comprendiendo esto, ¿no? Porque aquí queda toda la otra parte, ¿no? Muchos se estarán preguntando qué pasa también con la derecha y cómo confluye todo esto aquí. Bueno, ellos sugirieron, además estos dos Williams y el señor Cernicek, sugirieron que esta destrucción creativa, ¿no?, esta destrucción creativa de Schumpeter,
carecía de propósito a menos que la dirección postcapitalista estuviera claramente definida, ¿no? Que hubiera un camino definido una vez que la sociedad avanzara hacia el futuro de esta sociedad postcapitalista. ¿Qué pasaría ahí? Tendría que estar definida, ¿no? Y el aceleracionismo neoliberal, dijeron, no era más que una acometida descerebrada. Y en cambio, el aceleracionismo debía ser navegativo. ¿Y qué significa esto? Basarse en un proceso experimental de descubrimiento. Por lo tanto, el problema residía aquí en la interpretación errónea del aceleracionismo por parte de los neoliberales capitalistas de derecha. Se dan cuenta y confluyen ambas, pero ambos están de acuerdo que tiene que haber un aceleracionismo. El punto es cómo lograrlo, ¿no? Y cuál sería la dirección que éste debiese tomar. Así que Williams y Cernicek insistieron en que la respuesta de la izquierda a esto no debería ser descartar, sino más bien adoptar lo que ellos consideraban las fuerzas económicas y las filosofías políticas inevitables, según ellos, que estaban intrínsecamente, inextricablemente arraigadas en la modernidad, incluido además aquí está el neoliberalismo. Yo sé que estamos navegando un mar de términos, ¿cierto? Y cosas que a lo mejor no son muy comunes para la gente, toda esta parte, sobre todo filosófica, todo este aspecto filosófico, doctrinario, si se quiere, ¿cierto? De lo que estamos viendo aquí en el programa del día de hoy, pero esto es fundamental para poder entender algunas críticas que se le hacen a Musk, por ejemplo, algunas críticas que le hace el ala más tradicionalista, más conservadora de los Estados Unidos a Donald Trump, ¿no? Los aceleracionistas lo que buscan es liberar las fuerzas productivas latentes. En este proyecto no es necesario destruir la plataforma material que tiene el neoliberalismo, sino que quieren liberar estas fuerzas productivas latentes y es necesario, dicen, reorientarlas, ¿cierto? Estas fuerzas productivas, ¿no? Hacia fines comunes. Y hay una infraestructura que ya existe, ¿no? Y no es un escenario capitalista que pueda destruirse. En el escenario capitalista, la idea es no destruir esta infraestructura existente, sino usarla como un trampolín para poder impulsar lo que ellos llaman el postcapitalismo, ¿no? Usar lo que ha construido el neoliberalismo para impulsar este postcapitalismo, ¿no? Y como todos los aceleracionistas, esta pareja que dijimos del señor Williams y el señor Cernicek pusieron gran énfasis en la tecnología digital y en particular en el moldeado por computadora. Vamos a ver lo que dijeron aquí para poder ir sumergiéndonos y entender esto. Ellos hablaron del moldeado, pero hablaron del moldeado económico. Esto es, en pocas palabras, una necesidad de hacer inteligible un mundo complejo. Las herramientas que se encuentran en el análisis, dijeron ellos, de redes sociales, el modelo, por ejemplo, basado en agentes, esto que tiene que ver con los análisis del Big Data y los modelos, además, económicos de desequilibrio, son mediadores cognitivos necesarios para poder comprender sistemas complejos como la economía moderna, y la izquierda aceleracionista debe familiarizarse con estos campos técnicos. Aquí estamos hablando, sin ningún lugar a dudas, y usted ya lo entendió en un principio, de una planificación absolutamente centralizada. Volvemos a la planificación centralizada de la economía y de la vida de las personas, ¿no? Tal como lo hace, muy parecido al modelo de China, que al final hay un intervencionismo en la economía, y eso es lo que hace que muchos de los proyectos, de los grandes proyectos inmobiliarios, incluso los chinos, sean completamente inviables. Y habla también de la crisis que tienen en todo el sistema inmobiliario. Tiene que ver con la intervención del Estado en lo que Armstrong llamaba, haciendo un paralelismo con algunos otros programas que hemos hecho, ¿cierto? Que las cosas tienen que fluir por la fuerza, por la creatividad que tiene el ser humano intrínsecamente, y que eso, la libertad en sí misma, va regulando las economías a través de la oferta, la demanda, etcétera. Todo el comportamiento de los mercados, ¿no? Así que, dado que la sociedad, según ellos, debe transformarse para poder evitar una catástrofe climática, porque aquí entramos en la filosofía que tienen ellos, ¿no?
de que todo se basa en que en el futuro van a ser puras catástrofes. Ustedes lo escucharon desde un principio, ¿no? Y hay que transformar la sociedad para poder evitar esta catástrofe climática. Ambos han afirmado, estos dos autores, William y Cernicek, que la transformación de la sociedad debe implicar la experimentación económica y social. Esto permitiría a la izquierda crear una hegemonía sociotécnica que reprogramaría la producción, las finanzas, la logística y el consumo para reformatearlos con fines postcapitalistas, ¿no? Aquí yo creo que ya se va entendiendo, se va disipando la bruma. Eso es lo que quieren. Quería crear esta hegemonía sociotécnica para planificar la producción, las finanzas, la logística y el consumo, ¿no? Y además el comportamiento humano, ni hablar, ¿cierto? Porque todo esto tiene relación directa. Así que aquí el esfuerzo colosal de transformarlo todo no podría lograrlo ningún Estado-nación, corporación multinacional, ni población por sí solo. Todos los que tengan los recursos suficientes deben participar aquí. Y aquí muchos ya se estarán imaginando lo que viene, ¿no? Que hemos hablado tanto en este programa. Lo que se necesita, dicen estos autores, lo que siempre se ha necesitado es una ecología de organizaciones, un ciclo de retroalimentación positiva de transformación infraestructural, ideológica, social y económica que genere una nueva hegemonía compleja, una nueva plataforma tecnosocial postcapitalista. La izquierda aceleracionista lo que debe hacer es pensar más seriamente sobre los flujos de recursos y de dinero necesarios para poder construir una nueva infraestructura política efectiva, ya sea de gobiernos, instituciones, centros de estudios, sindicatos o benefactores individuales. Le faltó nombrar a la famosa ONG aquí, pero se entiende, ¿no? Aquí está todo esto incluido en esta lo que ellos llaman la transformación infraestructural, que comprende la ideología, el marco social, el marco económico, para reemplazar al capitalismo. Y donde están todos de acuerdo es en este discurso que vimos en algunos de los programas anteriores, ¿no? Que hablaban de terminar con el capitalismo y Chile, por ejemplo, será la tumba del neoliberalismo, ¿se acuerdan, por ejemplo? Todo esto para lograr y llegar a construir esta, que varios entienden de diferentes maneras, pero esta sociedad postcapitalista. Aquí entran dos personas claves para poder entender este fenómeno. Los arquitectos modernos de la nueva izquierda. Sus ideas se expresan a través de figuras como Paul Mason y Aaron Bastani, ¿no? Y ellos se sienten cada vez más incómodos con el término aceleracionismo. Esto quizás se explique en parte por qué Andy Beckett afirma que está ausente del ambientalismo y de todas las demás ideologías. ¿Qué es lo que está ausente, no? Lo que dice Beckett, que está ausente del ambientalismo y de todas estas otras demás ideologías. Paul Mason, él es considerado un activo de la inteligencia estatal, en particular, él que es lo que hace, critica con vehemencia lo que considera los elementos antihumanos de la hegemonía sociotécnica. En cambio, defiende su concepto del individuo conectado, liberado por la tecnología pero no explotado por ella. Qué lateros son todos estos tipos, ¿no? Porque si uno siente un poco de ansias, ¿no? Y incluso aburrimiento cuando lee todo este tipo de cosas, pero eso es lo que están haciendo, por eso es importante entender a gente como Williams, como Cernicek, como el señor Paul Mason, el señor Aaron Bastani, los que estamos hablando, ¿no? Porque en ninguna parte aquí se considera lo esencial, que es el espíritu humano, ¿no? La voluntad del hombre. Esto no está, si ustedes se fijan, todo esto es carente de alma, para poner las cosas bien simples. Todo esto que dice Williams, que dice Cernicek también, que ellos se han distanciado de todo este aceleracionismo e incluso se dice que se niegan a mencionarlo, pero sin embargo todos estos pensadores de izquierda han incorporado claramente muchos de todos estos principios centrales del aceleracionismo en su propia obra. Por eso es clave entender esto, porque en su visión el empleo será reemplazado por la tecnología,
súper importante en lo que vamos a entrar ahora. En su visión, el empleo será reemplazado por la tecnología, ya que los seres humanos viven de alguna forma de renta básica universal, la RBU, renta básica universal, por las siglas en español en todo caso. ¿Cuántas veces hemos estado escuchando eso en el último tiempo? Y no solamente lo dice el Foro Económico Mundial, lo dice gente como Elon Musk, por ejemplo, la renta básica universal. Y vamos a poder profundizar en esto, porque lo que nos vienen diciendo es que el ser humano se está haciendo obsoleto, ¿cierto? Con el avance de la tecnología y que los empleos humanos, muchos de ellos en un gran porcentaje, van a ser reemplazados por la tecnología. ¿Y qué va a pasar con toda esa gente que no tenga trabajo, digámoslo entre comillas? Va a tener que de alguna forma recibir esta renta básica universal, esta RBU por sus siglas en español, y la estructura de clases tradicional va a perder relevancia. ¿Qué pasará aquí? En consecuencia, la lucha de clases va a perder sentido. Yo no lo considero como que perdiera sentido. Ahí podría haber una verdadera lucha, ¿no?, del hombre contra la máquina, en el sentido de que no una lucha al estilo Terminator, pero sí una lucha en el sentido de los verdaderos hombres tendrían que pelear por su verdadero derecho a existir. Y para poder existir yo tengo que alimentarme. Pero ellos dicen que bajo todo este nuevo esquema, toda esta nueva estructura de clases, se va a ver completamente, se va a venir abajo, ¿no? Va a ser todo patas para arriba. Y por supuesto ya se imaginarán ustedes, además, cuáles son las clases que van a quedar aquí, cuál va a ser la estructura de clases. Van a ser los tecnócratas versus es un nuevo tipo de feudalismo, ¿no? Y el resto va a ser la gente que va a vivir ahí a merced de que le entreguen algo o algún pan, de que le caiga un pan hacia abajo. Así que ellos dicen que aquí lo complejo es que se va a disolver esta desigualdad de clases y va a ser reemplazada por una monoclase metropolitana de individuos intelectual y creativamente libres, todos beneficiándose de una redistribución equitativa de los recursos a medida que la riqueza y la propiedad capitalista se convierten en anacronismos. O sea, algo situado fueramente de época, ¿no? ¿Cierto? Por supuesto, esto de esta monoclase metropolitana de individuos intelectual y creativamente libres, sabemos que todo eso es una falacia. Por solamente el hecho de ocupar esos conceptos ya sabemos cómo son estas mentiras y que todos se van a beneficiar además de una redistribución equitativa de los recursos. Esa es la típica falacia de los marxistas, de los socialistas, que ahora, como ven el avance de la tecnología, ¿no?, tienen que rediseñar el mundo que viene hacia adelante y tienen que adelantarse para ver cómo van a mantener sus cuotas de poder y cómo le van a seguir dando oxígeno a esta bestia. Esto es por parte de lo que estamos describiendo en base a lo que cree la gente de izquierda. Ellos dicen que todo esto va a beneficiar al bien común, que van a permitir así a una sociedad en su conjunto, que va a evitar las aniquilaciones venideras, ¿no? Porque todo esto es en nombre de poder salvarte, y nos van a asegurar que una utopía tecnológica que va a ser impulsada por la inteligencia artificial es posible. Y a medida que vamos a realizar todas estas adaptaciones necesarias y que por supuesto son absolutamente ineludibles según ellos debido a todas estas emergencias que hay en el mundo, porque el mundo se va a acabar en cualquier momento, ahora en 2 minutos más mientras estoy grabando, porque esto a cada rato ya es una cultura del miedo, ¿no? Y que dicen que como se va a implementar toda esta maravilla no habrá escasez ni necesidad de adquirir medios adicionales para todo esto. No nos va a bastar con lo que nos van a dar en estas super mega ciudades. Ahora, curioso, si ustedes se fijan, aquí no se habla nada, lo mencioné yo, pero no se habla nada de esta superclase. Solamente hablan de que la estructura de clases va a perder esta relevancia, que se va a transformar, pero que va a ser reemplazada por una monoclase, o sea, una única clase metropolitana de gente que vive en las ciudades. Por eso es súper importante también entender el contexto de la Agenda 2030. ¿Por qué este desplazamiento de las personas hacia las ciudades? ¿Por qué cada vez se hacen los sectores rurales más inseguros, fomentando
con toda esta manga de tontos útiles, el terrorismo, ¿cierto? Que vayan en contra de los cultivos, que la gente tenga miedo a sembrar, a cosechar. No, todo esto tiene que ver con un plan mucho, mucho mayor, y los actores que están ahí incendiando, que están ejerciendo el terror, son meramente tontos, idiotas útiles que no tienen idea de la maquinaria que hay detrás de ellos. Aquí podemos abrir una pequeña ventana para ver realmente qué hay detrás de todo esto. Ellos hablan de que esto nos va a salvar al planeta, en definitiva. Y no va a haber necesidad, porque no va a haber escasez, ni necesidad de adquirir medios adicionales. Dígale usted a eso al alma humana, al alma inquieta humana. Aquí no está considerada ninguna parte. Porque ese es el punto clave, ¿no? Porque todo esto es materialismo. Si nosotros lo vemos, no existe nada más materialismo. La gente de izquierda incluso es mucho más materialista que la gente de derecha, porque no considera la importancia de la autodeterminación del ser humano, y que de ahí viene la base de absolutamente todo, ¿no? De los derechos que son otorgados por el creador, de que hay un orden superior, etcétera. Todo eso, por supuesto, es lo primero que aniquilan estas filosofías para poder quedarse ellos como los dioses, para poder crear esta utopía tecnológica que quieren impulsar incluso por la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Podríamos nombrar muchas cosas acá, pero vamos a seguir avanzando, porque esto se pone, creo que ahora pueden entrar a dimensionar lo que es esto, ¿no? Por eso esta información, yo les dije, no la van a pillar en prácticamente ningún lugar. En español creo que no está. El señor Paul Mason, que mencionamos hace un rato, dice: la tecnología de la información hace posible el socialismo utópico. No poseeremos nada y seremos felices. Otros con esta misma convicción han llamado a esta visión la conquista del pan, o comunismo del lujo totalmente automatizado, o comunismo del lujo ahora. Pero para ser justos, dice el autor, con la izquierda aceleracionista no sugieren que la utopía imaginada se materializará sin más. Admiten que el entorno político y regulatorio debe ser propicio para la creación de la sociedad postcapitalista. Deben estar encantados de que esto sea tan evidente. Bueno, se dan cuenta, ahí está el kit del asunto. Lo importante aquí es volver al inicio, ¿no? Se hacen todos estos análisis, pero jamás se considera al ser humano. Jamás. Sin embargo, se llenan la boca con los derechos humanos, con un montón de cosas, claro, porque eso les sirve para que el Estado o una organización internacional pueda administrar realmente cuáles son estos derechos, y cuando yo los tenga que cambiar, por eso están creando nuevos modelos de constituciones universales y redefiniendo el tema de los derechos humanos y todo esto, porque así lo administran ellos. Ellos dicen cuál es el verdadero alcance, y ellos definen el alcance del ser humano mediante la administración de sus derechos humanos. Y eso es lo que hay que entender aquí, que es algo fundamental que mucha gente ha perdido de vista, que por eso se creó todo este aparato de los famosos derechos humanos, para poder administrar, ¿no? El alcance que tiene el ser humano en el planeta. Y es por eso que están tratando de redefinir, como les decía, constituciones universales, que las Naciones Unidas está trabajando en eso, están trabajando en redefinir los derechos humanos de las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que adaptarlos a los tiempos que se vienen. ¿No se da cuenta usted? Esto es evidente. Hay que acelerar. También podríamos hablar de aceleracionismo en los derechos humanos, ¿cierto? Para poder adaptarnos a toda esta tecnología de la información que puede hacer posible todo este futuro utópico, donde no poseeremos nada y seremos felices. Pero aquí no solamente está la izquierda, ¿no? Y aquí también hay que ver la derecha aceleracionista. La timidez colectiva de la izquierda postcapitalista a la hora de reconocer abiertamente sus raíces aceleracionistas parece basarse en la intensa antipatía de sus seguidores hacia quienes consideran sus enemigos. No han abandonado los principios aceleracionistas, simplemente desprecian a quienes también los han adoptado y por lo tanto fingen no seguir la misma trayectoria. Esto es sumamente relevante, lo que está saliendo aquí.
y ya van a entender muchas de las cosas de los fenómenos que están pasando ahora, por ejemplo con Elon Musk, ¿no? Y por qué lo están atacando tanto a Elon Musk. Aquí podemos empezar a sacar nuestras conclusiones, ¿no? Peter Thiel, muchos lo recordarán. El año 2009, él fue multimillonario, inversor de riesgo, fue famoso o infame, bueno, según se vea, ¿no? Según se lo mire. Él estuvo metido en PayPal, en Palantir Technologies, cuyas conexiones con la agencia de inteligencia, el Estado Profundo y el Partido Republicano en Estados Unidos son diversas. Él escribió el libro La educación de un libertario, y tras la crisis financiera, Thiel opinaba que la perspectiva de alcanzar el objetivo libertario de un mercado libre era realmente sombría y que intentar convencer al cuerpo político era una misión inútil. Miren hacia dónde nos vamos a empezar a dirigir ahora. Él también afirmó que la crisis financiera estadounidense de 1920 y 1921 fue la última vez en que el gobierno no reprimió la destrucción creativa de Schumpeter, ¿cierto? Que ya lo mencionamos. Thiel además tiene una profunda convicción de que una recesión deflacionaria aguda es algo positivo, y afirmó que la explosiva década económica de 1920 fue el resultado, aunque notablemente no, el desplome de Wall Street en 1929 que finalmente produjo. Él afirmó incluso que la creciente intervención gubernamental provocaría una catástrofe totalitaria y calificó la noción de democracia capitalista de un oxímoron, añadiendo que la socialdemocracia era producto de un demos irreflexivo, dado que en su opinión tanto la democracia como la política habían fracasado por completo. Es más, concluyó que la gran tarea de los libertarios es encontrar una vía de escape de la política en todas sus formas. Nick Land, el exdirector de esta universidad que mencionamos ya, de la CCRU, que tiene que ver con las investigaciones tecnológicas, en el año 2012 publicó su extenso tratado sobre el aceleracionismo y lo llamó The Dark Enlightenment. Él argumentó todo esto, que este es un proceso de iluminación, ¿cierto? The Dark Enlightenment, esta iluminación oscura, así fue como lo llamó Nick Land, y se basa en conceptos supuestamente autoevidentes que una vez descubiertos ya no pueden abandonarse. Land aquí, ¿qué fue lo que hizo? Sugirió que se produce un vector sociopolítico ineludible, ¿cierto? El mundo va caminando hacia una dirección y que esto es absolutamente ineludible, y opinó que si bien las personas pueden beneficiarse del progreso, entre comillas, asociado, el destino del proceso de iluminación es una nueva era oscura, dijo Nick Land, exdirector de la CCRU en el año 2012. También tenemos el mismo componente, si se fijan ustedes, ¿cierto? Lo que se avecina solamente es oscuridad. No hay ningún tipo de esperanza en el horizonte, ¿no? Por eso yo siempre digo que todas esas cosas, ese negativismo no nos permite cambiar el rumbo. Y es una energía tremendamente negativa, ¿no? El no tener la capacidad de poder vislumbrar un futuro que sea realmente una iluminación de verdad, ¿no? No esta iluminación oscura, esta nueva era oscura que propone Nick Land. Si sabemos que el vector es terminal, ¿no? Si sabemos que esto es ineludible, la única posición lógica, argumenta Land, es reaccionar contra la supuesta iluminación del progreso democrático, dice él. ¿Por qué? Porque la tendencia implacable de la democracia a la degeneración constituye un argumento implícito a favor de la reacción, ¿no? Este neoreaccionario, aquellos seguidores de esta teoría de Nick Land deben seguir las lecciones de la Ilustración Oscura con la esperanza de que de poder librarse del camino inexorable hacia una catástrofe totalitaria, retomando las ideas de Thiel y calificando su expresión de hito. Land describe lo siguiente, dice: para los neoreaccionarios acérrimos, la democracia no solamente está condenada al fracaso, sino que es la ruina misma. Huir de ella se acerca a un imperativo fundamental. La corriente subterránea que impulsa tan antipolítica es reconociblemente jovesiana, una ilustración oscura y coherente, carente desde sus inicios de cualquier entusiasmo rousseauiano por la expresión popular. Avancemos, porque esto se pone cada vez más interesante. Esta famosa ilustración oscura rechaza el contrato social.
¿Por qué? Porque ese supuesto acuerdo condena a todos a la política democrática. Y esto solo puede generar un poder soberano que dirija el Estado democrático para sus propios fines, a costa, por supuesto, de los demás. El único mecanismo democrático en este camino trazado es la política, que nos está llevando a todos a nuestra perdición, dice Thiel. La dinámica de la democratización es fundamentalmente degenerativa, consolida y exacerba sistemáticamente los vicios, resentimientos y deficiencias privadas hasta alcanzar el nivel de criminalidad colectiva y la corrupción social generalizada. ¿Les suena esto? ¿No es acaso exactamente lo que estamos viendo? El político democrático y el electorado están unidos por un circuito de incitación recíproca en el que cada bando empuja al otro a extremos cada vez más descarados de abucheos y canibalismo desenfrenado hasta que la única alternativa a los gritos es ser devorado. Bueno, sigamos porque esto se pone cada vez más interesante, ¿no? Land estaba aquí expandiendo las ideas enunciadas por el ingeniero de software y emprendedor del Internet Curtis Jarvin, quien escribió bajo el seudónimo de Mencius Moldbug. Como Moldbug, Jarvin comenzó a escribir sus diversas reservas sin reservas en el año 2007. En 2013, Jarvin, alias Moldbug, recibió financiación inicial de Peter Thiel para Urbit, su empresa de tecnología de redes descentralizadas peer-to-peer, el famoso P2P, ¿cierto? Sin entrar en aspectos más técnicos. Pero aquí lo importante es que Thiel, Jarvin y Land se encuentran entre quienes creen que la soberanía se define únicamente por el poder político ejercido sobre otros. Y aquí la consecuencia de esto, Land, no dice Land, afirma que dicha soberanía no puede ser eliminada, enjaulada ni controlada. El poder monetario de los capitalistas supremos también es una realidad inevitable y por lo tanto la tarea consiste en identificar a quienes pagan los capitalistas por favores políticos. Este supuesto mapeo del poder real permitirá esclarecer la entidad gobernante que constituye la instancia verdaderamente dominante de la política democrática. ¿Cierto? Democrática, vamos a decir, ¿cierto? Ultra entre comillas, pero se entiende, ¿no? La tarea, dice, consiste en identificar quiénes son, a quiénes están pagando los capitalistas por estos favores políticos y por dónde follow the money, en el fondo. Entonces, quienes defienden esta postura neoreaccionaria, ¿qué es lo que hacen? Consideran que la instancia dominante es una amalgama de un sistema político democrático, entre comillas, maleable con un componente corruptor del capital privado. Esta instancia dominante está imbuida por una moralidad intachable, fundada en las verdades progresistas, entre comillas, universales de la democracia imperante. Y Jarvin declaró que esta estructura sociopolítica se expresaba a través del complejo mediático académico y que crea así una entidad gobernante invencible a la que llamó la catedral. Súper importante lo que está diciendo. Toda esta política, digamos, dominante, ¿no?, tiene esta componente de esta moralidad progre, ¿cierto? Nosotros somos superiormente morales porque están fundadas en nuestras verdades. Y el mejor ejemplo de eso es la reacción que ellos tienen a cuando les atacan estas verdades. Y ahí nosotros es donde decimos se comportan como un culto, ¿no? Esto parece una secta. Cuando les atacan esas verdades progresistas, universales, de su democracia imperante. Y aquí está todo el complejo mediático, académico y después la prensa, ¿no?, que crea toda este suprapoder, digamos, al que él llama la famosa catedral. Increíble esto. Cuando uno tiene esta dimensión, ¿no? Esto es un trabajo a 35.000 pies para entender el futuro, lo que se viene, lo que están pensando estas personas, cómo están pensando adaptarse. Y esa adaptación tiene un único objetivo: no perder el poder. Cómo se van a modernizar, adaptar para no perder el poder. Y aquí están, por supuesto, compitiendo estas estructuras, pero todos tienen algo en común: quieren mantener su cuota de poder o expandirla, ¿no? Así que, ¿qué fue lo que hizo Jarvin? Jarvin sugirió que se elaborara un informe sobre la catedral, haciendo ¿qué? Cuantificando sus privilegios administrativos, legislativos, judiciales, mediáticos y académicos.
Y a cada uno de estos elementos se le podría asignar un valor monetario y posteriormente convertirse en acciones fungibles. Denominó este proceso la neocameralización, es decir, la reorganización de las cámaras. Aquí, si ustedes se fijan, el lenguaje simple, lo que están haciendo es, por supuesto, lo que ya dijimos, ¿no? Adaptarse al futuro, adaptarse a la caída del sistema democrático que va a ser consumido por la corrupción, que va a ser consumido por la inoperancia. Eso es lo que ellos están poniendo. Y ahora nos podemos dar cuenta con esto, y esto que les voy a decir aquí es fundamental y prueba todo lo que le hemos venido diciendo durante años aquí. ¿Quién se va a beneficiar de la caída del sistema actual? ¿Por qué están dinamitando el sistema actual? ¿No? ¿Y para qué vamos a hablar del rol de la inteligencia artificial que puede haber a futuro? No, esta información es clave. Entonces, esta catedral que Jarvin llama de catedral, ¿no? Podría eventualmente transformarse en una estructura corporativa llamada GovCorp, o sea, el gobierno corporativo, y esta sería propiedad de accionistas capitalistas y se gestionaría como una empresa. Aquí es esencial acabar, dice Jarvin, con el mito democrático de que el Estado pertenece, escuchen muy bien lo que está diciendo aquí, miren, de que el mito democrático de que el Estado pertenece, entre comillas, a la ciudadanía. El objetivo del neocameralismo es comprar a los verdaderos interesados en el poder soberano, no perpetuar mentiras sentimentales sobre un sufragio masivo. Una vez que el universo de la corrupción democrática se convierte en una participación accionaria, dice libremente transferible, en el gobierno corporación los dueños del Estado pueden iniciar una gobernanza corporativa racional. ¿Se dan cuenta? Esa es la solución, ¿no? Que están poniendo, esta gobernanza corporativa racional, una vez que la corrupción democrática nos lleve hacia el abismo. Según, vamos a volver al término, según los aceleracionistas, la catedral está imbuida de un dogma central posmoderno que otorga una confianza moral absoluta, aunque fuera de lugar. En consecuencia, nada es más intolerante con las opiniones disidentes ni menos inclusivo. El neopuritanismo secularizado de la catedral deifica al Estado evangélico y a toda oposición a él es herejía. Así que Land, ¿qué fue lo que hizo? Denominó toda esta aceptación generalizada que él llama de esta supuesta certeza posmodernista irreprochable, como describió el Modernidad 1.0, y sostuvo que la economía que sustenta esta sociedad evangélica, entre comillas, debe basarse en el crecimiento económico, que siempre supera al crecimiento poblacional, y por lo tanto, afirma Land, la catedral es una fuerza inherentemente desestabilizadora y contradictoria. Ahora, aquí está la capacidad, ¿no? Él habla de la capacidad tecnológica, porque habla una serie de conceptos acá que hay que entender, ¿no? La capacidad tecnológica, que él dice que acelera el desarrollo y proporciona el crecimiento necesario, pero luego este crecimiento que se va a producir va a ser consumido casi en su totalidad por los intereses especiales rentistas de la catedral ya existente. O sea, claramente está hablando aquí de cómo se va a repartir la torta, ¿no? Y que va a ser lo mismo que describimos hace un rato atrás, que todos estos frutos de este crecimiento van a ser absorbidos por las partes interesadas, ¿no? Antes de que nadie más los disfrute. Ahí tenemos claramente de qué se trata todo esto. ¿Quiénes van a ser los que se van a beneficiar? Y él dice, dado que la destrucción es tolerada sin sentido, él dice que las masas se van a endurecer hasta el punto de incapacitarlas para aceptar el cambio. Y afirmó que esto era una condición fatal y ofreció además algunas predicciones sobre el futuro aquí, que es lo que hace de todo esto, comenzando con su concepto de lo que él describe de como él define la posmodernidad, ¿no? Él dijo lo siguiente: posmodernidad, en esencia una nueva era oscura, en la que los límites malthusianos se reimponen brutalmente. Este escenario presupone que la modernidad 1.0 ha globalizado su propia morbidad de forma tan radical que todo el futuro del mundo se derrumba a su alrededor. Si la catedral gana, esto es lo que nos espera. Así que,
Siendo realistas acá, para que esta catedral gane, ¿no?, y siga disfrutando de los frutos de su democracia, ¿qué es lo que tendría que pasar aquí? Los accionistas actuales que tiene deben consumir cada vez más, ¿no?, para que la economía siga, por supuesto, creciendo. Y Land previó que tendrían que superar la modernidad 1.0 y extender su glotonería a nivel mundial. Entonces, él pone aquí, Land, esto es súper importante para entender el macro, ¿no?, y poder identificar ciertas políticas que se están aplicando y tratar de separar las cosas y no caer en errores, ¿no?, por desconocimiento, y también para poder alertar a las personas de lo que viene y lo que realmente está pensando esta élite que está tan alejado de lo que estamos viendo acá abajo en tierra, mientras ellos vuelan a 35.000 pies de altura y hacen este tipo de planificaciones. Así que bueno, ¿qué es lo que hizo Land? Identificó la apertura de China. Él dijo que esto era clave para poder preservar el frenesí alimentario de los actores. En el año 2012 predijo que la modernidad 2.0 se iba a basar en la necesaria disolución del orden mundial de la Pax, esta Pax americana, invitando así a otros estados a la mesa, y esto desactivaría el poder angloamericano, pero también transmitiría la demósclesis a otros, ¿no? Esta modernización global, dice él, se revitaliza desde un nuevo núcleo etnogeográfico. Se refiere a Oriente aquí. Librado por las estructuras degeneradas de su predecesor eurocéntrico, pero sin duda confrontando tendencias a lo largo plazo de carácter igualmente funesto, ¿no? Este es, con mucho, el escenario más alentador plausible desde una perspectiva postmodernista, y si China se mantiene, aunque sea aproximadamente en su rumbo actual, sin duda se hará realidad, ¿no? Hablan de la modernización del orden global. Algunos hablan de que China, Rusia, Estados Unidos sería este nuevo eje, ¿no? Si esto fuese así, y es el temor más grande que uno puede tener, si esto fuese así, las cosas no cambiarían mucho, ¿no? Las cosas no cambiarían mucho. Me refiero básicamente por China, porque Rusia y Occidente en general, los rusos se comportan más como occidentales, tienen rasgos occidentales, a pesar de que Rusia es un país tremendo, ¿no?, donde conviven diferentes culturas, religiones, etcétera. Pero tenemos mucho más en común con los rusos, ¿cierto?, que partiendo por la religión, por ejemplo. Me refiero a ese tipo de cosas, que con China. Lo que sería una muy buena estrategia, ¿no?, sería acercarse a Rusia para aislar a China. Acercarse a Rusia, estrechar los lazos con Rusia, con los cuales tenemos mucho más en común, con el objetivo de aislar a China. Recordemos que Rusia y China no tienen mucho en común y la relación de ellos es una relación, digamos, sonriente, ¿no?, tanto de los chinos como de los... pero no hay confianza mutua, a eso me refiero. Nunca ha habido mucha confianza mutua. Ese es un tema para todo otro programa, ¿no? Pero para los famosos, volvamos al término, para los famosos aceleracionistas, la ilustración oscura ofrece una posible solución, dicen ellos, dado que se entiende que la modernidad está definida por 1.0, modernidad 1.0 y 2.0 solo se encaminan hacia el mismo punto de aniquilación, y que la 2.0 simplemente lo que hace es postergar el problema. Entonces aquí ellos hablan de esta famosa destrucción creativa que utiliza tanto el marxismo, ¿no? Esta cosa de destruir, y también es un término bastante masónico, ¿no?, esto de la destrucción, esta destrucción creativa, el orden también a través del caos, ¿cierto? La figura, podemos entrar en una serie de cosas, pero es importante entender el término. Esta destrucción creativa de Schumpeter, un término que ha estado también de moda en el mal llamado Partido Conservador Británico, ¿no?, que de conservador a estas alturas no tiene nada, debería acelerarse e impulsar a cotas brutales para hacer añicos esta catedral, y al igual que la breve y aguda conmoción del crack financiero de 1920 que mencionamos hace un rato atrás, en contraste con la prolongada agonía de la depresión posterior que fue en 1929 en los Estados Unidos, se sostiene que esto será preferible a la lenta y prolongada asfixia de la modernidad 2.0. Según Land, ¿qué va a pasar entonces en términos simples?
¿no? Para entender esto en términos lo más simples posibles y aterrizarlo abajo, ¿no? Aquí van a ser un posterior renacimiento occidental. Este renacimiento occidental, dice Land, para renacer primero hay que morir, así que cuanto más difícil sea el reinicio completo, mejor. La crisis y la desintegración integrales ofrecen mejores probabilidades, dice Land. Así que estos famosos aceleracionistas, oscuramente ilustrados, ¿qué es lo que están haciendo? Están reconociendo que el arraigado interés propio de los actores de la catedral hace inamovible este vector, ¿no? Estos capitalistas que pagaban por los favores concedidos y por la implementación de sus políticas dentro de las cámaras. Vimos el tema, esta cosa del control de las cámaras, ¿cierto? A eso se refiere con toda esta hidra que él llama esta catedral. Y dice que solo la implosión final de la catedral permite que el gobierno y las corporaciones faciliten el renacimiento occidental. Vamos a ver de qué se trata, qué tienen en mente, ¿no? De qué se trata este renacimiento occidental. Dicen que nada de esto va a ser posible a menos que se produzca un cataclismo existencial que afecte a la civilización. Pedir a los políticos que limiten sus poderes es imposible, dice, pero nada menos va ni remotamente en esa dirección correcta. ¿Se dan cuenta de la cantidad de tontos útiles que hay en la política? Es impresionante, ¿no? Que están ahí para poder mantener su cuota de poder mientras lo están usando para el propio cataclismo, mientras su propia corrupción. Esto es algo que yo he hablado durante muchos años. ¿Quién se beneficia de esta caída? ¿Quién se beneficia de este denominado cataclismo existencial que afecta a la civilización actual? ¿Quién se beneficia de la caída de la política? Todos estos tontos útiles, estos políticos que se niegan a morir y que quieren mantener sus cuotas de poder, pero están siendo usados como peones en un juego mucho mayor que ni ellos mismos entienden porque no son quienes están pagando, ¿no? Mucho cuidado con prestarse para este juego, especialmente a los nuevos que dicen que que tienen intenciones reales de cambiar las cosas. Esto hay que tomarlo en cuenta. Esto es increíble. Por lo tanto, dice, un neoreaccionario comprometido debería adoptar una visión pragmática y aceptar la desaparición de esta famosa catedral. Land dice, como la competencia es buena, una pizca de renacimiento occidental le daría un toque picante, incluso si, como es abrumadoramente probable, la modernidad 2.0 es la principal vía del mundo hacia el futuro. Esto depende de que Occidente detenga y revierta prácticamente todo lo que ha estado haciendo durante más de un siglo, con la única excepción, dice Land, de la innovación científica, tecnológica y empresarial. Así, la única parte de la civilización occidental que el neoreaccionario considera digna es su innovación científica, tecnológica y empresarial, ¿no? Esta vez con las soluciones propuestas que están promoviendo. Vamos a ver esas soluciones, ¿no? Las soluciones propuestas y reveladas por los defensores de la ilustración oscura, con todas estas soluciones, ¿no? Las cosas realmente empiezan a volverse realmente muy oscuras. Aquí usted, yo no sé si los que escuchan este programa son capaces de dimensionar que aquí la voluntad del ser humano, ejercida incluso como voto, hay muchos que reclaman contra la democracia, ¿no? Que todo esto es una farsa. Eso lo tenemos clarísimo, pero se dan cuenta, esto sí que es terrible, porque aquí no existe ya la voluntad humana, no importa. Esto es puro materialismo, puro y duro, da lo mismo del lado que venga. Por eso yo creo que esto está completamente destinado al fracaso, porque está considerando solamente vectores asociados al materialismo. Imagínense esto, para dimensionar esto, en la medida que los votantes, dice Land, merezcan ser sobornados, no hay necesidad de excluirlos completamente de este cálculo, aunque su porción de soberanía será estimada con la burla apropiada. ¿Se dan cuenta? Todo es sobornable y los medios de comunicación también
Me imagino que están dentro de esta ecuación, ¿no? Del soborno mediante el apelar a las emociones, a las operaciones psicológicas, todo esto que hemos visto durante tanto tiempo, ¿no? Y van a ser también los votantes, no solamente la clase política, porque es el resultado de esta fórmula, esta amalgama de lo que realmente somos nosotros. No podemos reclamar todo el día contra los políticos si nosotros no somos porque ¿qué nos ha llevado a este punto, ¿no? El factor moral que aquí no se menciona. ¿Qué ha hecho que las cosas se corrompan de esta forma? La falta del vector y del componente moral, del componente espiritual, incluso si se quiere, ¿no? Y que ahí entra fuertemente el tema valórico. Todo eso no se menciona acá. Pero esa es una de las... Por eso se ha corroído, se ha tratado de corroer y sacar de esa ecuación todo este factor moral y espiritual, por supuesto. Miren dónde estamos, ¿no? En la medida que todo esto se va destruyendo, se va dinamitando, no estamos mejor. Todo lo contrario, esto es una oportunidad para que estas fuerzas oscuras de esta ilustración oscura tomen el control. Esta ilustración oscura además defiende lógicamente que los dueños del Estado son aquellos que ya cuentan con los medios suficientes para comprar a los interesados de la catedral. Si bien Land no lo afirma, esto implica que los interesados actuales, estos interesados entre comillas, mediante la neocameralización, que fue el término que utilizamos antes, ¿no? Como se define esta famosa catedral, como opera más abajo, que es la formalización de los poderes políticos, simplemente se convertirán en los principales accionistas del renacimiento occidental impulsado por el gobierno y las corporaciones. Así que los lógicamente dueños del Estado son aquellos que tienen los medios suficientes para comprarlo. Esto es sencillamente increíble. Thiel dice, volviendo a Thiel, que lo mencionamos más arriba, él dice, imagínense lo que está diciendo, él dice, y cuánta razón tiene también, ¿no? Dentro de este sistema que está viendo él, no estamos diciendo que esto sea lo correcto, pero del punto de vista de él, él dice que ni siquiera hay gente que merece ser sobornada. Refiriéndose a los votantes, no a los habitantes, porque su cuota de soberanía es absolutamente irrisoria y simplemente se convierte en los clientes poco brillantes, dice él, del gobierno, gobierno corporación, el GovCorp, gobierno corporación. Y él dice que el gobierno GovCorp, ¿cierto? Este gobierno corporación sería una mejora respecto a la democracia destructiva, porque el objetivo principal de este Estado corporativo sería maximizar la recaudación de la renta soberana, entre comillas, o sea, los impuestos de los clientes insulsos del gobierno corporación, o sea, la población. ¿Se dan cuenta a quién beneficia la ignorancia? La ignorancia del pueblo. ¿Por qué creen que están promoviendo toda esta basura que no se puede llamar de cultural, ¿no? El tipo de música, el reggaetón, toda esta basura, ¿no? De vibración baja que yo le llamo, de vibración baja, ¿no? Hay música que te produce experiencias, ¿no? Incluso te lleva a otro estado de conciencia, pero hay música que en general, y no es solamente el reggaetón, que es música de vibración baja, ¿no? Estoy poniendo solamente el ejemplo de la música. ¿Para qué vamos a hablar de la educación? Porque hoy día tú hablas con la mayoría de la gente y no tienen conciencia que son ellos los dueños y los mandantes del Estado. Y en Latinoamérica en general eso nunca ha existido, ¿no? Siempre ha sido una relación más de oprimidos y opresores, y tampoco la gente está dispuesta a salir de ese paradigma, así que no me vengan con cosas. La gente no se quiere liberar porque si no es el que lo oprime, si no es el patrón, es el Estado. Pero son borregos en ese sentido. No tienen conciencia de lo que valen sus impuestos, de que con mi dinero están pagando esto. No, eso en general se habla muy poco y no hay una conciencia real de eso, ¿no? Arraigada, de la voluntad popular, de la real voluntad popular, ¿no? De los reales mandantes de los empleados públicos,
de los servidores públicos, ¿no? Entonces, este GovCorp se concentraría en administrar un país eficiente, dicen ellos, atractivo, vital, limpio y seguro de un tipo que sea capaz de atraer clientes, ¿cierto? No esta basura actual que tenemos ahora. Esa es la solución que están proponiendo. Así que el rayado de las calles, todos estos que andan rayando las calles, miren para quién están trabajando. En el fondo, ¿no? ¿A quién se beneficia con la suciedad, con no tener un país atractivo, con no tener un país eficiente, un país que sea limpio y seguro? Seguro. Aquí está el kit del asunto. Este programa, aunque bastante cabezón, ¿no? Está sintetizando todo lo que hemos hablado aquí durante años. Esta era la pieza que nos faltaba, entender este aceleracionismo, ¿no? Pero pongamos atención a esto, porque aquí confluyen algunas cosas que hemos estado escuchando, ¿no? Transhumanismo y otro tipo de cosas. Como seres como seres tecnoplásticos, ¿no? Es decir, entidades capaces de ser transformadas por la tecnología, en un mundo donde la biología y la medicina coevolucionan, todos podemos postrarnos ante el gobierno corporativo mientras experimentamos colectivamente transformaciones precisas y científicamente fundamentadas. Cuando crucemos el horizonte biónico, finalmente podremos matar a Dios y abandonar la esencia del hombre como ser creado, al sacrificar nuestra humanidad para embarcarnos en una nueva fase evolutiva. ¿Qué les parece? Seres tecnoplásticos. En un mundo donde la biología y la medicina coevolucionan, ¿cierto? Ahí viene la ventana del transhumanismo para poder cruzar este horizonte, matar a Dios, abandonar la esencia del hombre como ser creado por Dios, porque alguien nos creó, ¿no? O vamos a hacer tan poca cosa de pensar de que eso no tiene importancia. Y ahí vamos a sacrificar nuestra humanidad para embarcarnos en esta nueva fase evolutiva. Esto es absolutamente increíble. Aquí existe una coincidencia sobre esta interpretación del famoso aceleracionismo tanto en la izquierda radical como en la derecha radical. Y ambas abogan por la aplicación extrema de la destrucción creativa, que eso es lo que importa entender en este programa, de Schumpeter como la única solución viable ante la catástrofe inminente. ¿Cuál es la diferencia? Para la izquierda, el supuesto desastre, el cambio climático y el colapso social asociado, y para la derecha es la imposición económica y financiera y la consiguiente decadencia moral, lo que se considera inherente a la democracia moderna. Ambos aquí abogan por soluciones globales para problemas globales. Se nos dice que nada menos que la transformación total de las estructuras económicas, financieras, políticas y sociales internacionales pueden salvarnos. Pero nosotros también necesitamos transformarnos en una nueva especie cibernética, ya que este es nuestro destino evolutivo y la única manera de adaptarnos a las exigencias de esta famosa ultramodernidad. Aquí es importante entender, ambos imaginan este estado todopoderoso donde somos meros sirvientes, ¿no? Y ambos ignoran los antagonismos de clase, aunque notablemente la izquierda se resiste a admitirlo abiertamente por la sumisa rendición que supone esto. Ya sabemos todos a lo que nos referimos, esta famosa lucha de clases que ya mencionamos arriba y cómo esto les obligaba a reinventarse. No obstante, la utopía socialista de la inactividad forzada, o sea, sin trabajo, ¿no? Y la renta básica universal, al abandonar la noción de una clase dominante y someterse a una vida provinciana bajo el cuidado del Estado, es prácticamente indistinguible de nuestra imaginada esclavitud como clientes del gobierno corporación, que es un término que ya hemos definido, ¿no? Este GovCorp. Ambas filosofías aquí cometen el mismo error fundamental y en consecuencia ambas son inútiles, que es lo mismo que yo pienso cuando leo todas estas líneas y les tengo que transmitir esto. Todo esto que hemos visto hoy día, y por eso no hay que tener miedo a esto, pero sí hay que estar alerta y observar a las personas. Es un mundo sin alma. Está todo desprovisto de alma. En consecuencia, cometen el mismo error.
pero por razones diferentes. Mientras que la izquierda defiende los valores democráticos, entre comillas, con considerable fervor neopuritano secular, y la derecha, con su evidente arremetida descerebrada, ataca a la democracia con vehemencia, ninguna de las dos comprende lo que es la democracia. Ambos suponen incorrectamente que la democracia representativa es democracia cuando no lo es. La verdadera democracia descentraliza el poder político en el ciudadano individual, delegando la soberanía a todos por igual. Y el ciudadano soberano tiene iniciativa y responsabilidad absolutamente en todo, y eso es justamente lo que nos está pasando ahora. Así que esta denominada democracia representativa, que tanto la derecha como la izquierda erróneamente imaginan como democracia, es un sistema diseñado para centralizar el control y la autoridad política, y limita así la soberanía a unos pocos privilegiados que reclaman el poder para poder ejercerla. Aquí la derecha, esta derecha aceleracionista, en que dicen ellos que la soberanía individual nunca podrá superar la catedral, lo que hace obliga a todos a aceptar una condición de indefensión aprendida, ¿no? El entusiasmo de la izquierda por reimaginar por otro lado el poder, sin hacer nada para combatirlo, es a la vez desempoderador y absolutamente ingenuo. Eso está muy buena, esa frase, ¿no? Este entusiasmo de la izquierda por reimaginar el poder sin hacer nada para combatirlo. Si no, vean, ¿qué mejor ejemplo que Gabriel Boric? En el caso de Chile, ¿no? Vamos a reimaginar el poder, vamos a cambiar absolutamente todo, pero no vamos a hacer nada para combatir el poder. Entonces las facciones realmente de más de izquierda lo consideran prácticamente un peón del sistema capitalista. Y eso es lo que termina pasando siempre. Este tipo nos traicionó, este tipo es de mentira, utilizó a las masas, utilizó a las calles, al poder popular. Así que esto lleva a todos los famosos aceleracionistas de derecha a concluir que la democracia es la fuente del colapso económico, social y moral. Lo que realmente quieren decir es que la democracia representativa es la supuesta culpable, y asumen la inevitabilidad sin siquiera saber cuáles son las soluciones disponibles que hay. Y la izquierda, por otro lado, aceleracionista también, cree en la democracia, es decir, la democracia representativa. Ellos creen que se ha corrompido y necesita ser reparada. Pero lo que ignoran es que esta democracia representativa está funcionando exactamente como fue diseñada, lo que hace que su sueño de purificarla sea una tarea completamente inútil. Y ellos también pasan por alto la solución obvia, la democracia. La conclusión de esto, que es súper importante, que nos dice nuestro autor, dice que ni la izquierda ni la derecha van a conseguir lo que quieren, porque el aceleracionismo está finalmente en manos de los pragmáticos aceleracionistas, los globalistas. Ellos son los verdaderos interesados y el resto no es parte que humo y espejos, ¿no? Y como sucede en todas las filosofías políticas, ideas económicas también, las partes interesadas en este caso seleccionan cuidadosamente aspectos de ambas alas teóricas, conservando lo que les funciona y descartando lo que no. Ahora, esto es fundamental poder entenderlo, ¿no? Porque esto tiene que ver con lo que han anunciado muchos críticos, y yo también he estado estudiando. Muchos dicen, se está creando un nuevo tipo de gobierno mundial con esto, ¿no? Incluso Trump sería parte de todo esto, y muchos críticos hablan de eso. China, lo que mencionamos también de Rusia. Y es importante tener estos factores igual en cuenta y analizarlos, ¿no? No tenerle miedo al análisis, a ver este tipo de cosas, ¿no? Y esta adaptación selectiva, ¿no?, que se está haciendo del aceleracionismo, impulsada en este caso por las partes interesadas, explica por qué nos enfrentamos tanto a la supuesta catástrofe climática como una defensa arrolladora de los valores democráticos durante la creación. Mientras todo esto está pasando, ¿cierto?, se está creando un gobierno corporación en forma de capitalismo de las partes interesadas, mientras el poder económico, militar y monetario se desplaza hacia el este. Y también esto explica por qué este cataclismo existencial de la civilización está en marcha en forma de una serie de crisis independientes, mientras que la catedral no se ve afectada por ellas en absoluto, sino que prospera. Por eso hemos visto que a través de todo este tiempo y toda esta crisis, bueno, los que son poderosos se hacen aún más poderosos, las empresas van adquiriendo más poder, ¿no? Pero toda esta utopía
esta utopía que tiene por un lado la izquierda, lo único que está haciendo es llevarnos también a ese gobierno corporación, porque ellos han sido los principales promotores de esta cosa del capitalismo de partes interesadas y todo este tipo de cosas, ¿no? Como una solución al mundo del postcapitalismo, lo que hablábamos más arriba, ¿no? Estos son conceptos, son cosas claves que hay que entender. Aquí por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. En el artículo del Foro Económico Mundial de enero del 2022, Jim Schnabe, presidente de Siemens, expresidente de Marx, escribió: la gran aceleración, ¿qué debemos hacer para abordar el cambio climático? Utilizando la táctica aceleracionista de afirmar una amenaza existencial, se dejó de lado el argumento de cautela para ser reemplazado por el aceleracionismo disruptivo. Ese es el lenguaje que está hablando esta gente como Jim Hageman. La gran aceleración. El Great Reset. Qué importante es ponernos en el lugar, entrar. Por eso yo quise hacer este programa, para poder entrar en la mente, ¿no? Entrar en la mente de estas personas. ¿Qué es lo que están pensando estas grandes corporaciones? Los que están promoviendo el tema de las emisiones de carbono, ¿cierto? Mientras el mundo se hunde, ¿cierto?, en esta crisis alimentaria que ha sido provocada también, que estos aceleracionistas van a aprovechar. Como, por ejemplo, el maíz lo pueden utilizar para fabricar combustible para los barcos. Este biocombustible reduce la huella de carbono de los barcos. Como era de esperar, estos cálculos ignoran la energía necesaria para el cultivo, por no hablar de la posterior conversión ineficiente de esta biomasa en combustible, al considerar esto el llamado etanol verde, que tiene una mayor huella de dióxido de carbono que el combustible fósil equivalente. Así que, ¿qué puede pasar con esto en este caso particular? Bueno, los precios de los alimentos, adivine usted, se van a disparar. Mientras tanto, Siemens y Maersk pueden proclamarse ejemplos de cero emisiones netas, contribuyendo así a la profundización de numerosas crisis al entrar en el nuevo mercado de bonos de carbono, cuyo valor se estima en $100 billones para el año 2030. Follow the money, sigamos el dinero. Aquí, claro, hay que entender que todo esto, quieren planificarlo absolutamente todo. Hablamos del error que cometía China, ¿no?, de utilizar esta planificación centralizada del partido para intervenir, por ejemplo, en temas económicos, etcétera. Ya lo mencionamos. Pero esto también se le está cayendo a pedazos, ¿no? Porque aquí se comete el error de creer que esta élite maneja todas las variables, y eso no es así. Por ejemplo, la variable de que exista este programa no la manejan. De que la gente se haga consciente de que existe algo que se llama el aceleracionismo, por ejemplo. Y que la gente se vaya informando con este tipo de cosas, que esté atenta. Y que pueda entender también algunas de las críticas que se hacen a Elon Musk, por ejemplo, que también vamos a mencionarlo en alguno de los próximos programas, para entender en qué realmente cree Musk y por qué también él es parte de aquellos que creen que el colapso es absolutamente inevitable y que hay que preparar a la humanidad para llegar a un nuevo estadio evolutivo, ¿no? Eso no significa que Musk sea malo, tampoco, las cosas no son tan simples. Hay que entender que hay una serie de factores que ellos no controlan, y eso es lo que hemos estado viendo y también se ha probado cuando yo les he dicho durante mucho tiempo: no le den superpoderes a esta gente, porque no los tienen. Hay factores que ellos no pueden controlar, y el tema del cambio climático ahora es uno de ellos, que se está cayendo a pedazos por todas partes. ¿Qué es lo que querrían estas personas, ¿no? Los que creen en esto, que en definitiva muchas de estas personas están pensando, ¿no?, en una solución para los problemas que hay actuales, ¿no?, y para la chusma de la clase política gobernante actualmente, que se está desmoronando, ¿no?, y que ya hablamos que son estos tontos útiles que sirven para que se creen estos nuevos modelos, GovCorp, gobierno corporación, ¿no? Ellos esperan, en consecuencia, estos aceleracionistas, que nosotros como seres tecnoplásticos, ¿cierto?, cuando ya abandonamos nuestra semilla de la creación, nos adaptemos fácilmente a nuestras asignaciones personales de dióxido de carbono,
lo cual se logrará mediante avances de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, el blockchain, ¿cierto? Está lo que se llama la cadena de bloques y también la digitalización. Y estos lo que pretenden hacer es garantizar que haya un seguimiento adecuado y un control adecuado de nuestras decisiones éticas de consumo de productos y servicios, ¿cierto? Todos nuestros comportamientos absolutamente vigilados. Y esta famosa alianza público-privada global nos va a curar de convertirnos en ciudades inteligentes, para convertirnos, ¿no?, en estas ciudades inteligentes, donde la red de la inteligencia artificial permitirá a las partes interesadas impulsar el desarrollo cognitivo y las normas sociales. Ese es el mundo que están imaginando, por eso se hace todo este esfuerzo de llevar a la gente hacia las grandes ciudades y hacer ingobernables los campos y los incendios y todo este tipo de cosas. No me vengan con cosas, ¿no? Aquí el gobierno y las corporaciones brindarán a las personas despreocupadas asesoramiento personalizado y oportuno sobre cómo reducir las emisiones derivadas de su estilo de vida. Y quizás, dice nuestro héroe, nuestro autor, quizás esperes escapar de esta pesadilla distópica y los pragmáticos aceleracionistas conocen tus aspiraciones humanas, largamente anticipadas en la ciencia ficción. Y por eso todas las partes interesadas en la cadena de valor se unen para contribuir a lograr un futuro de cero emisiones netas sin dejar a nadie atrás. Esto estaba pasando hace un par de meses atrás. Hoy día ya no están así, ¿se dan cuenta? Ahora están todo lo contrario. Las empresas, gracias a que llegó Trump, gracias también al trabajo que está haciendo Musk, ¿cierto? Se está eliminando parte de esta de toda esta agenda del famoso cambio climático que nos juega a nosotros a favor de nuestras libertades. Ahora, ¿con qué hay que tener cuidado? Bueno, que este otro lado también no se desvíe para poder decirnos al final, ¿sabes qué? Todos estos tipos son absolutamente ineficientes, el gobierno no funciona, vamos a controlar todo con la inteligencia artificial y nos vamos a convertir igual en esta corporación, esta GovCorp. Ese es el resumen, ¿no? Mientras se afirmen los valores humanos, mientras se afirme a Dios y Trump siga rezando, ¿no?, con gente que invita a la oficina oval y todo ese tipo de acciones concretas, todo eso ayuda a aplacar todo esto porque afirma que somos hijos de la creación y por lo tanto tenemos nuestros derechos que son inalienables, ¿no? ¿Se dan cuenta la dimensión del mundo en que vivimos hoy día, que no todo es blanco ni negro? Hay muchos aceleracionistas que están tratando de buscar que uno no puede generalizar que tampoco sean malvados globalistas de la élite que están tratando sino que están buscando dentro de su ignorancia, de su visión limitada y solamente forrado en dólares, pero sin una pizca de espíritu, están tratando de buscar una solución, muchos de ellos, ¿no?, para lo que se viene, para esta catástrofe que ven ellos en cada esquina. Ese también podría ser un porcentaje de esto. Y yo creo que muy pocos ponen esto en la balanza, ¿no? Y la gente se va hacia los extremos y dice, no, pero que todo esto está mal o todo esto está demasiado bien. Yo creo que ninguno de ambos extremos hay que observar. En cierto sentido, aquí los aceleracionistas tienen razón, porque todo esto es inevitable si seguimos viviendo como sonámbulos, imaginando que el Estado, mami y papi nos va a cuidar. Y también tienen razón en que esto es una emergencia y que debemos actuar, pero ellos son la amenaza. Y el cataclismo es obra suya. Qué gran verdad, ¿no? Es cierto, tenemos una opción, podemos permanecer impasibles, imaginando grandes conspiraciones, ¿cierto?, muertos de miedo, y aceptar nuestra transformación con base científica porque las cosas ya no dan para más. O podemos alzarnos como leones y enfurecernos contra la máquina. Todo esto depende de nosotros una vez más. Y la buena noticia es que no estamos solos porque somos 7.800 millones. Pero la elección es solo tuya. Y esperar que alguien más la tome por ti garantiza nuestro futuro aceleracionista colectivo, sin ningún lugar a dudas. Así que qué mejor manera de tomar acción que aprender este tipo de cosas.
por supuesto, de compartir todo este tipo de programas, ¿no? Que nos llevan hacia un nuevo estadio de ilustración, y eso es justamente lo que necesitamos. No podemos seguir en la ignorancia, y menos frente a todos los desafíos que tiene la humanidad, y ni hablar de lo que significa la inteligencia artificial y todo. Esto nos obliga a hacernos más inteligentes aún, pero también salir del mito, de la fantasmagoria, de darle superpoderes a gente que realmente no los tiene. Y vemos que muchas de estas cosas que están dentro de su ideario, no están resultando. Y eso es realmente una buena noticia, pero hay que mantener el balance, hay que tratar de mantener el equilibrio y hay que estar vigilantes de los políticos, de la clase política y todo lo que está sucediendo, porque estamos atravesando, igual como si estuviéramos en una tormenta de meteoritos. La navegación está sumamente difícil. Y yo creo que todos vamos en esta nave y lo sentimos, ¿no? Pero vamos a tener que seguir adelante. No queda otra. Es un verdadero desafío esto que tenemos por delante. Bueno, y si valoras todo este trabajo, esta investigación que se ha hecho, ¿no? Estar a la vanguardia en la información, como tantas veces ustedes han reconocido aquí, por supuesto que estamos en la línea de la vanguardia, trayendo reflexión, trayendo calma para poder navegar dentro de todas estas tormentas, y eso es lo que mucha gente ha agradecido tanto, y estoy yo también tan agradecido los comentarios positivos a este trabajo. Así que si nos quieres apoyar para poder seguir haciendo este trabajo, bueno, en la descripción del video vas a poder encontrar las maneras de hacerlo, apoyarnos en Patreon mes a mes para que podamos seguir haciendo más contenido, apoyarnos, dar una donación única a través de Flow, ¿cierto? Si nos ves desde el extranjero y tu tarjeta está en dólares, por ejemplo, nos puedes invitar un café, que es algo simbólico, ¿no? Un café vale $3 y nos puedes invitar un café, y los links están en la descripción del video, ¿no? Así que les agradezco muchísimo la sintonía de hoy. No olviden compartir este programa y nos vemos en un próximo episodio del podcast de Contracultura. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Chao, chao. Hemos llegado aquí a Santiago de Chile, en Chicureo, a la tienda Volcano Trailers, porque tenemos una promoción para los amigos del canal que no te vas a querer perder. Acompáñenme. Estos refrigeradores son refrigeradores a 12 volt que funcionan a 24 volt también. Los puedes conectar a la energía de tu hogar a 110 o 220 volts. Vienen, como ven, en una amplia gama de diseños. Tienen distintas capacidades, desde los 25 hasta hay unos de incluso 90 litros, así que puedes utilizar el que más se acomode a ti. Y yo les decía que lo utilizo hace más de 5 años. ¿Para qué? No solamente para salir a acampar o cuando voy a comprar, por ejemplo, al supermercado. Cuando estoy haciendo un viaje, cuando quiero traer pescado fresco de la playa. Todo ese tipo de cosas. Bueno, como puedes ver, hay una amplia cantidad de modelos. Este es el C20, un modelo de 20 litros. Sumamente práctico, lo puedes utilizar prácticamente en cualquier automóvil. Ocupa muy poco espacio. Este es sencillamente espectacular, pues el CF8. Miren el tamaño que tiene esto y te sirve como apoyabrazos central. Este tiene una capacidad de 30 litros y es bisona, como ven. Este tiene un lado donde congela y al otro lado hace de refrigerador. Todos tienen este panel digital donde puedes programar la temperatura, si ponerlo como freezer o ponerlo como refrigerador en el caso de los que tienen el compartimento como este. Este es un modelo bastante especial porque tiene batería incluida. Y este simplemente no necesitas ni siquiera enchufarlo a 12 volts, ya que tiene una batería y lo puedes enchufar obviamente para cargarlo, pero es completamente autónomo. Y este es sencillamente espectacular. Miren la rueda que tiene, que viene en este fantástico color, este Desert Tan, un color muy bonito que está muy de moda, con un panel digital sumamente moderno. Y como pueden ver, este es bisona, es refrigerador y freezer al mismo tiempo, todo en este equipo ultra compacto con luces LED adentro, de altísima calidad, plástico rotomoldeado. Bueno, y tenemos una promoción exclusiva. Entra ahora en www.volcanotrailer.cl y obtén cualquiera de estos refrigeradores con un 10% de descuento utilizando el código CONTRA.
tienes que utilizar ese código en el checkout y lo más importante, despacho gratis a todo Chile. Esto está realmente imperdible. Te vas a acordar de mí una vez que tengas uno de estos fantásticos refrigeradores Alpicool. www.volcanotrailers.cl. Bueno, y el programa del día de hoy en Contracultura es presentado por micasino.com. Juega, gana y sobre todo cobra. Aquí vas a poder encontrar una serie de juegos que son muy entretenidos y lo más genial de todo esto que vas a poder encontrar deporte. Vas a poder ver algunas transmisiones en vivo incluso y vas a poder encontrar todos tus equipos favoritos de fútbol. En el caso de que te guste el fútbol, están las ligas, están los equipos, vas a poder encontrar todo eso aquí en micasino.com y por supuesto ganar dinero con esto. Así que utiliza hoy el código CONTRA. Si utilizas el código CONTRA, tu primer depósito se va a ver duplicado. Y si ya tienes una cuenta con el código CONTRA, al depositar vas a tener un 25% de incremento en tu depósito. Así de simple. Utiliza el código CONTRA para registrarte y juega ahora en micasino.com. Juega, gana y sobre todo cobra. micasino.com.